Muy buenos días, están viendo la imagen en directo del Parlamento de Canarias. Hoy les vamos a ofrecer el pleno que la Cámara Autonómica ha decidido dedicar a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Una sesión que empieza con retraso, estaba previsto que empezara a las 11 de la mañana y que va a tener una duración aproximada de 2 horas. El Estatuto, como saben, es la norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma y está en vías de modificarse para adaptarse a los cambios y avances que se han ido produciendo en los últimos 20 años en Canarias. El proyecto de reforma de la Carta Magna Canaria salió del Parlamento en 2015, hace ya 3 años y medio, y el Congreso de los Diputados aprobó su reforma el pasado 12 de septiembre con el voto en contra de Podemos y la abstención de Ciudadanos. El debate ya se ha trasladado este mismo martes al Senado y allí volverá el día 18 para continuar con él. La previsión es que quede aprobada esa reforma del Estatuto de Autonomía el próximo 23 y 24 de octubre. Como les decía, nosotros vamos a enseñarles esta mañana en directo todo lo que va a acontecer en ese pleno, pero para entender mejor lo que implica esa reforma del Estatuto de Autonomía y su recorrido, este vídeo que van a ver resume por qué es tan importante ese estatuto para los canarios y los cambios que encierra su modificación. ¿Qué es el Estatuto de Autonomía de Canarias? El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias que reconoce la singularidad de las islas. Gracias al Estatuto, desde Canarias se pueden resolver los problemas que afectan directamente a los ciudadanos. Desde aquí se gestiona la sanidad, la educación o los servicios sociales. El nuevo Estatuto va más allá y blinda el régimen económico y fiscal, que permite, por ejemplo, que los canarios paguen menos por la factura de la luz y el agua y también que puedan disfrutar de la bonificación del 75% para viajar entre las islas y a la península. El REF se desvinculará de los ingresos que recibe Canarias por el Sistema General de Financiación Autonómica, lo que permitirá contar con más dinero para mejorar la vida de los canarios. El nuevo texto reconoce también a La Graciosa como la octava isla, habitada desde hace 137 años. El nuevo estatuto renueva además el sistema electoral, lo que supone el aumento del número de diputados de 60 a 70. También suprime los aforamientos, es decir, que los cargos públicos serán juzgados por los tribunales ordinarios. Canarias da un paso más en su autogobierno, lo que le permitirá seguir avanzando hacia una sociedad más moderna e igualitaria. Bueno, pues ya han visto en este resumen muy didáctico elaborado por nuestros compañeros de los servicios informativos lo que significa esa reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Pendiente de todo lo que pasa en los pasillos del Parlamento está nuestra compañera Marta Rodríguez. Marta, ya hemos visto que han ido llegando los diputados, pero sí que se ha producido un retraso sustancial en el comienzo de ese pleno que todavía no ha arrancado. Sí, hemos escuchado ya el timbre, es cuestión de minutos que de comienzo, y hoy se ha puesto de manifiesto una de las razones por las que contamos con un ordenamiento jurídico propio, con ese Estatuto de Autonomía, con un régimen económico y fiscal que nos da a los canarios un tratamiento específico. ¿Por qué digo esto? Pues porque nosotros somos islas, estamos alejados del continente, y hoy se ha puesto de manifiesto porque ese retraso se debe a que muchos diputados no habían podido llegar hasta aquí, 7 islas, diputados de todas ellas que por motivo en el retraso de los vuelos no pudieron llegar a tiempo para llevar a cabo ese debate. Muchos de ellos eran incluso portavoces que iban a intervenir durante ese debate. Por tanto, un retraso de casi media hora para que comience este pleno monográfico en el que se va a explicar, se van a defender 2 informes, uno de la mayoría parlamentaria y otro de Podemos, que fue el grupo que en el Congreso de los Diputados votó en contra de ese informe de la mayoría. De aquí va a salir la opinión, el informe, el parecer, en definitiva, del Parlamento de Canarias sobre esa reforma del Estatuto de Autonomía, de esa Carta Magna, como tú la definías, Patricia, que es importante para todos los canarios y que además es importante que se adapte a los nuevos tiempos, porque desde que entró en vigor en el año 1982, tan solo sufrió una pequeña modificación. En el año 96 se intentó modificar más en profundidad entre los años 2006 y 2007, pero finalmente esa reforma quedó bloqueada en las Cortes. Ahora sí parece
que es la definitiva y sí que se va a modificar en profundidad con todos esos aspectos que veíamos en el vídeo que me precedió antes de que yo entrara en esta conexión. Estamos muy pendientes, ya está casi todo el salón de plenos lleno, hemos escuchado el timbre y en breve dará comienzo ese debate parlamentario. Pues muchísimas gracias, Marta Rodríguez. Nuestra compañera nos ha resumido con muchos detalles ese contenido del pleno que vamos a ver hoy en directo en Televisión Canaria. Saben ustedes que también nos van a poder seguir en la web de Radio Televisión Canaria todos los detalles de este pleno, que comienza con un retraso de más de 25 minutos y Carolina Darias, la presidenta del Parlamento, ya está avisando a sus señorías. Ya vemos al presidente del Gobierno sentado en su sitio para comenzar este pleno, que tendrá una duración aproximada de 2 horas y que vamos a ir relatando, comentando a medida que se vayan produciendo las intervenciones, con ese informe en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía que defenderá la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en primer lugar, Noemí Santana, y después le seguirá el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, que defenderá el informe a favor, que apoya la mayoría de la Cámara y que ha salido aprobado en el Congreso de los Diputados. Como saben, a partir de aquí ya ese informe será remitido al Senado, que será el que debata finalmente los días 23 y 24 de octubre la reforma definitiva del Estatuto de Autonomía. Escuchemos ya a Carolina Darias. En primer lugar, intervendrá el Grupo Parlamentario Podemos y en segundo lugar lo hará un diputado o diputada en nombre y representación de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario, Nueva Canarias, Grupo Popular, Grupo Mixto, y creo que no me dejaba nadie atrás. Por tanto, señorías, damos comienzo a este debate. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Santana, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, por tiempo de 15 minutos. Muy buenos días a todas y a todos, también las que nos siguen desde sus casas. Para empezar, voy a decir algo que puede resultar obvio y evidente, y es que este Estatuto de Autonomía supone un avance. Pero bueno, faltaría más que en pleno siglo XXI volviéramos nosotros a caminar hacia atrás como los cangrejos y aprobaran, o quisieran ustedes aprobar un Estatuto de Autonomía que hicieran que las cosas en Canarias fueran a peor. Este Estatuto de Autonomía tiene algunas cosas buenas, las cuales mi grupo parlamentario, el Grupo Podemos, ha votado a favor. Pero teníamos la convicción de que esto no era suficiente. Por lo tanto, hemos reflexionado largo y tendido sobre su contenido. Un debate dentro del seno de Podemos que ojalá se hubiera tenido en toda Canarias. Porque una democracia madura no debe tener miedo a debatir. Y parece que ustedes han tenido miedo a que este estatuto lo conociera, lo discutiera y lo votara la gente de Canarias. Por eso, y tras mucho pensarlo, nuestra decisión ha sido la siguiente: votar no a este Estatuto de Autonomía. Votar sí sería traicionar a los valores y a los principios con los que Podemos está presentes en esta Cámara. Y los argumentos, fíjense ustedes, coinciden en gran medida con algunos de los argumentos que ustedes mismos utilizaron en esta Cámara en el año 2015, cuando aprobaron deprisa y corriendo este estatuto antes de que llegara Podemos. Les leo. Esta reforma la promueven dos partidos, Coalición Canaria y Partido Socialista, con credibilidad cero, y lo hacen con la finalidad de desviar la atención y correr un estúpido velo, lo estoy leyendo literalmente, sobre su nefasta gestión que ha empeorado los servicios públicos. ¿Quién pronunciaba estas palabras? Estas palabras las decía el portavoz del Partido Popular en aquel entonces en la Cámara, el Cabrera. Decía además que el PP jamás va a dar a un presidente la potestad de disolver el Parlamento, ni gobernar por decreto como plantea esta reforma. Atentos a lo que viene ahora, que todavía es mejor, porque apunta además que tendríamos que estar hartos de grifa, dice. Asombroso, ¿verdad? Hoy han firmado el informe que establece lo contrario. ¡Qué milagros hace el tiempo! Les vuelvo a leer otra cosa bastante curiosa. Dice así:
El nuevo Estatuto de Autonomía nace mal desde el momento en que su elaboración se realiza completamente de espaldas a la sociedad, sin la participación de los cabildos, de los ayuntamientos, la totalidad de las formaciones políticas y representantes sociales y económicos del archipiélago, además del conjunto de la sociedad civil. Anuncia, además, esta persona que su grupo se ausentaría en la ponencia y en la comisión. Y termina diciendo: considero que el nuevo Estatuto de Autonomía debe plantearse en la legislatura que se iniciará tras los comicios del 24 de mayo, cambiando el procedimiento y apostando por un proceso participativo, buscando los máximos niveles de consenso. Sí, señor Rodríguez, usted levanta la mano porque evidentemente esto lo escribió usted en un artículo al que denominó el Estatuto Zombie. ¿Qué ha pasado, señor Román? ¿Que ahora este proceso ya no debe hacerse de abajo arriba o que tal vez debamos esperar 35 años más para hacerlo? Es curioso que ahora nos vendan esta reforma como un consenso histórico. ¿Dónde estaba ese consenso entonces hace 3 años? Les recuerdo que en su origen esta modificación del Estatuto de Autonomía tan solo fue aprobada con el apoyo de 2 partidos. ¿Recuerdan? Cuando en el 2015 el Partido Popular y Nueva Canarias rechazaban la propuesta porque decían que era completamente idéntica a la propuesta de 2006 de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Por cierto, también deberíamos recordar las palabras del Partido Socialista al vetar su propia propuesta de 2006. Eso sí, una vez roto su pacto con Coalición Canaria en esa legislatura. Carmen Hermosín, responsable autonómica del PSOE, declaró: la reforma del Estatuto no supone un mayor acercamiento al deseo de los ciudadanos y por ello no hay que hacer ningún drama en que vuelva al Parlamento para intentar recuperar en Canarias el consenso que se requiere. No supone eso del acercamiento, esas palabras, lo que ahora mismo está pidiendo el Grupo Parlamentario Podemos, que se hablara, que se consensuara, que se buscara el mejor estatuto de autonomía para nuestra tierra. Estas opiniones y hechos de hace solo 3 años, comparándose con lo que han dicho todos ustedes durante esta semana, demuestran como mínimo un poquito de incoherencia, ¿verdad? Y que sus intereses partidistas priman por encima del interés general. Hoy volveremos a escuchar aquí lemas que no por mucho repetirlos, sus señorías, se van a convertir en verdad. Escucharemos cosas como que hoy es un día histórico para Canarias. Nos venderán que el nuevo estatuto traerá progreso para nuestra tierra, desarrollo económico y social, y hablarán de que es la Constitución que nuestra tierra se merece. Es más, nos encontraremos además titulares en la prensa amiga tales como «Podemos se queda solo ante el Estatuto de Autonomía» o «Podemos dice no a la unanimidad del Parlamento». Y díganme, ¿creen ustedes que dentro de 10 años podremos decir que Canarias va a dejar de estar en esta situación de desastre económico y social en la que se encuentra? ¿Que se va a redistribuir la riqueza? ¿Que va a cambiar el modelo productivo o acabar la pobreza? ¿O se van a mejorar los servicios sociales? Este nuevo Estatuto de Autonomía se ha cocinado de espaldas a la ciudadanía, sin un debate público de verdad. ¿No creen ustedes que sería necesario debatir a fondo, por ejemplo, sobre esa enmienda que presenta el partido Ciudadans, en la que propone retirar del texto la palabra identidad, alegando, por ejemplo, que no comparten la idea sobre la supuesta identidad de Canarias? Porque es que parece que todavía hay gente que siga pensando que Canarias es una colonia. Yo creo que de esto deberíamos debatir largo y tendido. ¿Por qué no se ha incluido en el Estatuto de Autonomía la figura del revocatorio, aquella que nos habría permitido votar si un presidente investigado debe seguir o no al frente de nuestro gobierno? ¿Por qué Coalición Canaria, Partido Socialista y Nueva Canarias rechazan la propuesta de declarar a nuestro archipiélago un territorio de paz, de cooperación y de buena vecindad? ¿Por qué no nos permiten superar el marco laboral que está condenando a nuestra gente a sufrir un paro estructural que duplica la media estatal? ¿Por qué se oponen a nuestros planteamientos para que se cumpla el principio archipielágico como aparece definido en la Convención de Derechos del Mar? ¿No sería
más lógico creen ustedes terminar este proceso de modificación del Estatuto de Autonomía haciendo un ejercicio de democracia directa, que se ponga en manos a la ciudadanía, que sea la gente de Canarias la que tenga la palabra final sobre este Estatuto de Autonomía? Por eso es importante que se sepa que la felicidad que algunos hoy van a expresar aquí de manera efusiva, incluso diría yo impostada, esconde bajo esa capa de alegría una realidad amarga. ¿Cómo se puede festejar la aprobación de un estatuto que no contempla acciones inmediatas para erradicar la pobreza? ¿Cómo pueden estar orgullosos de un texto en el que se han negado a incluir, por ejemplo, una cláusula que garantice el carácter público, universal y gratuito de los servicios públicos como la educación o la sanidad? Díganme, de verdad, ¿por qué motivo nos vamos a alegrar ante esta aprobación del Estatuto de Autonomía cuando no garantiza el derecho a la vivienda y el acceso a los suministros básicos a las personas que se encuentran en situación de emergencia social? Y por si fuera poco, además, ha sido bloqueada la posibilidad de incluir en este nuevo Estatuto de Autonomía cláusulas que hagan posible un cambio en el tan anhelado cambio de modelo productivo que necesita Canarias. De verdad, si no lo hacemos, ¿creen ustedes que vamos a seguir por los mismos derroteros si seguimos aplicando las mismas fórmulas? ¿No creen ustedes que habría que buscar una fórmula donde nuestra tierra se crezca con equidad y con igualdad y que se crezca de manera sostenible? Porque este estatuto de verdad que no lo contempla. Ni una sola mención se hace en el texto al objetivo de aumentar nuestros niveles de soberanía alimentaria y energética. Queremos un estatuto de autonomía para Canarias participado por la ciudadanía del archipiélago, que recoja sus singularidades y que trace el camino que queremos recorrer, pasando, por supuesto, por disminuir la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Además, queremos aumentar nuestras cotas de soberanía, como les decía, y convertirnos en un territorio puntero en lo que respecta a conservación del medio natural y lucha contra el cambio climático. Por eso, nuestras diputadas y diputados de Podemos en Madrid defendieron nuestras enmiendas y propuestas con el objetivo, pues, de corregir el rumbo errático en el que han sumergido a las instituciones de nuestra tierra, con una reforma estatutaria que fuera de carácter social y de carácter soberanista, destacando el carácter nacional de la identidad y la conciencia canaria, apostando por blindar los derechos sociales, proteger los derechos de la infancia y expandir los derechos políticos de las personas que residen en Canarias, apostando por la democracia directa, la participación social y la no discriminación. Nosotras, por ejemplo, proponíamos asegurar el derecho a la vivienda, evitar los desahucios sin garantía habitacional y garantizar los suministros básicos. Y lo resaltamos, además, durante esta semana, donde acabamos de conocer que los desahucios en Canarias no paran de crecer. 12 desahucios al día, sus señorías, que se dice pronto. Gente sufriendo detrás de estas cifras. No somos nosotras, la verdad, las que nos denominamos nacionalistas desde Podemos, pero sin embargo exigimos más autogobierno en los ámbitos centrales como el empleo, la lucha contra el cambio climático, el modelo productivo o la acción exterior del archipiélago. Introducimos nuevas líneas de actuación para reorientar la política de transparencia en uno de los territorios con más casos de corrupción de toda Europa. Exigimos la eliminación de los aforamientos y la inclusión de la figura del revocatorio. Introducimos medidas para el bienestar animal acordes a la normativa europea, reconociéndolos como animales sintientes, así como presentamos enmiendas que incluían la accesibilidad universal o la oficialidad de la lengua de signos española. Y la mayoría de las propuestas fueron rechazadas con ustedes. Nos dejaron unas migajas, transando algunas, pero la verdad que nos dijeron a casi todas un rotundo no.
es que ustedes han rechazado incluso hasta propuestas que se incluían en la reforma del 2006 y, por lo tanto, han renunciado a ellas. Entonces, después de leer esta reforma de Estatuto de Autonomía, que es la que vamos a votar o de la que hemos emitido un informe, no podemos decir otra cosa que esta reforma es una reforma completamente testimonial y que se queda en la superficie. Si en el apartado de derechos no hemos salido nada conformes, como ya les he dicho, mucha peor suerte hemos corrido en otros ámbitos, como en el referente a las instituciones públicas canarias, donde no ha prosperado, por ejemplo, nuestra propuesta de no determinar estatutariamente la posibilidad de que el Gobierno pueda gobernar emitiendo decretos ley, y también nuestros planteamientos para resguardar la cohesión del archipiélago, la limitación del nombramiento de consejeros en los gobiernos de cabildos insulares que no sean electos o el reconocimiento de entidades locales de nivel inframunicipal, como la Isla de la Graciosa. A esto también ustedes han votado que no. Ustedes podrían haber hecho las cosas de otra forma, de verdad, y lo hemos demostrado aquí, en esta misma Cámara, durante esta legislatura. Les hablo de la Comisión de la Reforma del Sistema Electoral. Más de 2 años de trabajo, escuchando a expertos, a miembros de la sociedad civil, escuchamos a partidos que se habían visto afectados y excluidos de la Cámara por esta reforma, por el sistema actual electoral del que sufre Canarias. Y al final alcanzamos un consenso mayoritario, un consenso para el que muchos sacrificamos nuestras pretensiones iniciales, pero logramos, sentándonos, debatiendo, escuchando a la gente, escuchando al pueblo, tomar una decisión. Y concluyo, Sus Señorías, en general, nuestra posición con respecto a esta reforma del Estatuto de Autonomía es que esta reforma es completamente decepcionante. Y estamos decepcionadas. 2 minutos más, señora Santana. Y estamos decepcionadas porque de verdad creemos que cuando nosotros nos sentamos y ponemos por delante los intereses de Canarias a los intereses de nuestros partidos, salen las mejores cosas de esta Cámara. Pero no, ustedes han preferido pasarnos el rodillo con su mayoría aplastante y sacar adelante un Estatuto de Autonomía que en poco o nada va a ayudar a esta tierra a salir de la situación en la que está. De verdad, se los digo, es lamentable que no dejen al pueblo pronunciarse. Supongo que esto les hará reflexionar de cara a 2019 al pueblo canario, que ya conoce que ustedes en este Parlamento muchas veces prefieren priorizar lo que a ustedes les resulta más cómodo que lo que hubiera redundado en el bienestar social. Pero, de verdad, les voy a decir una cosa. Si este Estatuto de Autonomía no lo vota el pueblo canario, este Estatuto de Autonomía no lo vota Podemos. Muchas gracias. Pues es la postura de Noemí Santana del Grupo Podemos. Ha criticado especialmente que no haya habido debate público sobre esta reforma del Estatuto de Autonomía y están convencidos de que no es suficiente. Han votado no, son los únicos, recordamos que lo han hecho, porque sí, ha dicho Noemí Santana, no hubiera sido traicionar a sus valores, a los valores del Grupo Podemos. Interviene ahora por la parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario el portavoz José Miguel Ruano para defender ese documento que apoya la mayoría del Parlamento. Señor presidente del Gobierno, señorías, ciudadanos y ciudadanas que puedan estarnos viendo a través de la televisión canaria, creo que no es esta una ocasión histórica, pero sí es esta un paso para esa ocasión histórica que se dará cuando finalmente las Cortes Generales aprueben el texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y lo veamos publicado en el Boletín Oficial del Estado. Señorías, hoy es día 10 de octubre y quisiera empezar mi intervención rememorando a la figura de un presidente que hoy cumple 8 años de su fallecimiento, que fue el presidente Adán Martín, un hombre que luchó denodadamente por hacer posible que Canarias estuviera
con todas las comunidades autónomas que finalmente lograron aprobar su estatuto en la cabecera, en la parte delantera del autogobierno dentro del marco constitucional español. En ese escenario, me permiten ese recuerdo, pero quiero también señalar que mi posición, mi presentación, se refiere a una propuesta que hemos suscrito 5 grupos parlamentarios. 5 grupos parlamentarios que representan a 53 diputados y diputadas de este Parlamento. Y como quiera que de todas maneras cada grupo puede fijar posición en torno al texto que vamos a remitir a Madrid, al Senado, a lo largo de mi intervención intentaré precisar cuestiones que son parte de esta propuesta común, con independencia de que yo pueda también hacer alguna valoración en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria, PNC. Decía, señorías, que este es un paso más en un proceso, y el proceso desde el punto de vista formal empezó para nosotros con la aprobación en marzo de 2015, de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. En medio se produjeron acontecimientos políticos relevantes. En primer lugar, porque las elecciones generales del año 2015, de finales del 2015, no permitieron la conformación de un gobierno, y tras aquellas elecciones generales se tuvieron que disolver las Cortes nuevamente, convocarse nuevas elecciones generales, constituirse un gobierno tras un proceso político complicado, convulso a lo largo de 2016 y finalmente con la toma en consideración de nuestro estatuto el 13 de diciembre de 2016 en el seno del Congreso de los Diputados. En la intervención del Grupo Podemos se ha querido poner de manifiesto supuestas diferencias o incoherencias de grupos que en 2015 no participaron en la toma de la decisión del envío de la propuesta del texto de reforma. Sin embargo, yo creo que ese es el valor precisamente de llegar a acuerdos, y quizás quien no está tan acostumbrado a llegar a acuerdos difícilmente puede darnos lecciones a los demás sobre eso, difícilmente, porque justamente lo que ha sido posible es poder llegar, para nosotros, poder llegar a un acuerdo con el entonces Gobierno de España, poder llegar a un acuerdo con el entonces primer partido de la oposición, el Partido Socialista, poder llegar a acuerdos con los otros nacionalistas canarios con presencia en el Congreso y poder llegar a acuerdos con quienes tienen presencia en el Senado, no en el Congreso, pero también la tienen en esta Cámara, y por tanto hoy conformamos nada menos que una propuesta que representa a 53 diputados y diputadas de esta Cámara. Les diría, señorías, les mentiría si no hago algún relato precedente respecto del estatuto, que es verdad que no vio finalmente la luz, que fue producto de un proceso, el proceso iniciado de los llamados estatutos de segunda generación, algunos les llaman también de tercera generación, que son los estatutos del siglo XXI, y en estos estatutos hay modificaciones muy importantes que posicionan a muchas comunidades, a 8 comunidades concretamente, las posicionaron por delante de Canarias, porque nosotros, por razones que ahora mismo no son al caso, no fuimos capaces de llegar a un acuerdo en aquel momento. Y precisamente celebramos hoy que ahora sí somos capaces de hacerlo. Y hemos sido capaces de hacerlo porque hemos tenido la actitud que se requiere para el consenso. Y como he dicho tantas y tantas veces, el consenso es un método y el acuerdo es el resultado. Quienes quieren estar fuera del acuerdo, pues allá ustedes. O sea, no nos echen la culpa de quedarse fuera. Intentos los ha habido. Y si no, pregúntenle al ponente del estatuto en el Congreso de los Diputados, el señor don Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que tantos y tantos esfuerzos hizo para que su grupo participara primero del trabajo, lo hizo, y finalmente acabara, como era previsible para mí, que conozco el trabajo de su grupo en Madrid, votando en contra en el Congreso. Yo creo que ustedes aquí hoy lo que vienen a hacer es un papel de extensión de aquella posición. Ustedes tienen algunos problemas que son sus problemas y lo que quieren y lo que vienen a hacer es trasladarnos aquí, de alguna manera, esos problemas que alguna portavoz en el Congreso parece a ustedes producirles en el ámbito interior de su grupo parlamentario
y de alguna manera hoy era difícil que se posicionaran de otra manera en este debate. Pero este, señorías, no es el debate de hoy. Sí es el debate hablar de cuál es la posición cuando uno se quiere mantener fuera. Y es ese debate entre el totalitarismo, entre el creer que tu posición es la única posición, y la posibilidad o no de llegar a acuerdos entre todos, o el debate del postureo, es decir, fijar una postura donde estás trasladándole a la gente que es que el estatuto va a ser la solución de todos los problemas o que puede ser la solución de todos los problemas, que es lo que en definitiva vienen ustedes a decir. Y eso, señorías, para que todos lo sepamos de entrada, eso no es verdad. Un estatuto no es eso. Empecemos, por tanto, por hablar con respeto a nuestra gente y explicarles a nuestra gente la verdad. Y no hablar de participación social para decir mentiras. Hablemos de la verdad y después hablemos de en qué medida somos capaces de trasladarle a nuestra gente cuál ha sido el proceso de reforma estatutaria. Miren, llegamos el 13 de diciembre a un debate en el Congreso de los Diputados en el que la representación del Grupo Parlamentario Socialista la ejerció don Iñaki Álvaro Lavandera y yo en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Llegamos en aquellas circunstancias sin que pudieran en aquel momento intervenir otros portavoces parlamentarios, pero sobre la base de que habíamos tenido conversaciones y acuerdos que permitieron incorporar al Partido Popular de Canarias, y así lo hice en mi intervención en el Congreso de los Diputados cuando mencioné expresamente el concurso del Partido Popular, imprescindible para la aprobación del Estatuto en Madrid, la participación del Grupo Popular en el Congreso, imprescindible para eso, y también el concurso de Nueva Canarias, que como Partido Nacionalista había finalmente visto la oportunidad que para Canarias representaba contar con un estatuto de nueva generación como el que espero que podamos tener en breve. Ese es el escenario, señorías, y el escenario fue después de trabajo, de mucho trabajo en el seno del Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales, que entonces era el ministerio competente en esta materia y que, como me dice siempre de forma amistosa un amigo del Partido Nacionalista Vasco, el portavoz adjunto en el Congreso, Miquel Legarda, me dice: Ruano, el Estado es el Estado. Y el Estado, cuando gobierna el Partido Socialista, tiene estructuras de Estado que responden hacia las organizaciones subestatales, las comunidades autónomas, o cuando gobierna el Partido Popular y, por tanto, hay que, de alguna manera, pactar o darte de bruces contra la realidad. La realidad, le guste o no, hoy es la de la Constitución de 1978. Yo sé que algunos todavía no quieren hablar de la Constitución del año 78. Ya veremos si hay condiciones o no. Nosotros esperemos que las haya y no parece que en breve las vaya a haber una posible reforma de la Constitución y en ese marco podamos incluso avanzar mucho más que lo que vamos a hacerlo ahora con la reforma de este estatuto. Pero en este marco vamos a contar con el mejor estatuto posible. Y ese, señorías, es el escenario al que nos enfrentamos. Miren, yo quisiera decirle que estamos fuera de tiempos, estamos en medio de procesos de confrontación secesionista, de intentos fracasados, de buenos estatutos que acabaron cuestionados de constitucionalidad, que esa declaración de inconstitucionalidad de gran parte de aquel estatuto, el Estatuto de Cataluña en 2010, ha producido un proceso muy complicado desde el punto de vista territorial para España, que hoy todavía no se ha resuelto ese problema, que sigue siendo un gravísimo problema, y nosotros estamos aquí en un ejercicio de responsabilidad común, colectiva, colegiada, de partidos de Estado y de partidos nacionalistas canarios. Y eso, que quizás a alguien le parezca siempre normal, pues lo cierto es que forma parte de un ejercicio de trabajo y de responsabilidad. Al final, las cosas se redactan, más allá del discurso de los mítines y esas cosas que forman parte también de la acción política. Las cosas requieren trabajo, requieren, como a veces digo, cocina, estar en la cocina, para hacer que las cosas sean viables, para que los ciudadanos y las ciudadanas obtengan percepción real de que las cosas mejoran. Y eso es lo que se ha hecho con esta propuesta de estatuto. Miren, siempre habrá problemas en la negociación. En cualquier negociación se alcanza una posición final o no. Y cuando la posición final es de acuerdo, es una buena posición.
Creo que esto es lo ventajoso de la propuesta que hoy vamos a poder informar favorablemente. Podemos destacar muchas cosas en la reforma estatutaria, la afirmación de nuestra identidad en 8 islas habitadas, el mar que nos une en una tierra única, un solo pueblo que va de la isla al conjunto, al archipiélago, un solo pueblo cuando tanto luchamos en el pasado, nacionalistas canarios como Victoriano Ríos, porque se reconociera ese mar como parte de él. Escuchar referencias a la Convención de Montego Bay en las palabras de la portavoz de Podemos, hablar de cómo se logra una redacción, si alguno de ustedes me lo explica, cómo se logra una redacción mejor que la que hemos logrado, con un anexo cartográfico y literal que define el espacio territorial de Canarias, cómo se logra, después de que hayamos respetado lo que son las dos bases fundamentales de esto, que es el derecho internacional y el dominio público estatal. El dominio público estatal, dos condiciones necesarias para que esto sea compatible con la Constitución. Si no partimos de eso, si queremos contarle otra mentira a la gente, pues háganlo ustedes, para eso son en esos frecuentes voceros. Nosotros creemos, señorías, que el haber fortalecido ese espacio territorial, el haber previsto la modulación de las políticas de Estado hacia Canarias en materias como transporte y telecomunicaciones, medio ambiente, energía, mercado interior, puertos, aeropuertos, inmigración, fiscalidad, comercio exterior, abastecimiento de productos esenciales, cooperación con países vecinos, son hitos fundamentales en el desarrollo de nuestro autogobierno. Es un paso necesario, un paso más. Y cuando el marco constitucional español sea otro, si permite mayor diversidad, si permite mayores avances, en esos avances estaremos. Pero no estemos realmente trasladando realidades que no son ciertas, trasladando cuestiones que no son ciertas. Miren, el artículo 37, por escuchar algunas cosas de las que antes escuchamos, habla de la transversalidad de políticas de género, que es el artículo de los principios rectores de los poderes públicos canarios. Habla de la promoción de Canarias como plataforma de paz y solidaridad. Habla de la doble insularidad como garantía del equilibrio y la solidaridad. También lo hace el artículo 181, lo de la doble insularidad, cuando se refiere a este tema. En fin, tenemos el respeto a nuestra identidad, a nuestra modalidad lingüística. Garantiza la separación de los recursos provenientes del REF respecto de la financiación autonómica. Esto costó muchísimo, porque estuvimos con unos debates hasta el final con Hacienda, porque el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales no lo admitía, porque Hacienda le decía que no lo admitiera, y tuvo que intervenir personalmente la entonces vicepresidenta del Gobierno, porque fue producto de un acuerdo político que se había sustentado en un encuentro que mantuvo el presidente Clavijo con el presidente Rajoy, y el concurso del Partido Popular de Canarias y después de Nueva Canarias, ¿no? La enmienda es común, la enmienda es de... ¿Por qué? Porque tuvimos la fortuna, hemos tenido la fortuna de que con la tramitación paralela del REF con el Estatuto Canario nos permitió lograr un acuerdo para el REF que lo hemos puesto en el Estatuto, y eso significa valorar dentro del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español que hay una posición superior frente a una ley ordinaria. La ley del REF la podrá modificar cualquier ley de presupuestos anual, aunque cuente con el informe desfavorable de este Parlamento. No va a ser igual con el Estatuto. Por tanto, señorías, son avances fundamentales en el desarrollo de nuestro autogobierno. Quisiera decir, por tanto, que las cosas tienen forma y tienen fondo. El fondo real es todo cuanto les he contado, con muchos otros avances que considero que son sustantivos desde el punto de vista del desarrollo de nuestro autogobierno. Nosotros 2 minutos más, señor Ruano. Gracias. Bien, muchas gracias, presidenta. Los nacionalistas canarios hubiéramos deseado que en materia de costas, de aeropuertos, de tráfico aéreo interinsular, de control fitosanitario, de sanidad exterior o telecomunicaciones, hubiéramos tenido un texto mucho mejor. Pero hemos logrado acuerdos que nos permiten participar de esas competencias de titularidad estatal, que nos permiten hacer visible que la regulación de esas materias en un territorio lejano y fragmentado como es Canarias tiene que ser por necesidad distinta
al territorio peninsular español. Y este es, por tanto, también, señorías, un avance. Contar dentro de la agenda digital española, por ejemplo, con un plan especial de telecomunicaciones para Canarias, es sin duda un avance, porque la competencia es estatal. Pretendíamos gestionarla nosotras, pero es estatal, y por lo menos por vía de estatuto obligamos al Estado a que establezca un plan especial dentro de la agenda digital española para nuestro archipiélago. Son avances notorios. No pretendamos trasladarle a la gente que el Estatuto va a solucionar todos los problemas del día a día, pero es un marco útil, un marco básico para hacer efectivos los derechos fundamentales, para garantizar nuestro régimen económico fiscal, para hacer visible nuestro autogobierno con mejores competencias. En definitiva, señorías, para representar un gran avance en nuestras políticas ante el Estado. Nosotros, señorías, con esta propuesta estamos trasladando a las Cortes que se han producido modificaciones sustanciales respecto del texto propuesto. Y estamos diciendo que estamos de acuerdo con ellas. Incluso hemos buscado una redacción específica para el tema electoral con el cual, como saben, algunos grupos, el Grupo Mixto y nosotros no estamos de acuerdo, pero hemos llegado al acuerdo. Y eso, señorías, es un éxito para compartir. Los que quieran estar fuera de él voluntariamente han querido quedarse fuera. Muchas gracias. ¿Minuto más, no? Concluye la intervención de José Miguel Ruano, que no ha usado ese minuto de cortesía que le concede Carolina Darias y ha destacado fundamentalmente uno de los aspectos más sustanciosos de esa reforma del Estatuto de Autonomía, que es la garantía de que el régimen económico y fiscal canario se desvincule de la financiación autonómica. Ha dicho Ruano que este es el mejor Estatuto de Autonomía posible y ha hecho referencia a esa reforma electoral que, a pesar de que su grupo y el Grupo Mixto no apoyan, va a salir adelante en esa reforma. Interviene ahora, por parte del Grupo Mixto Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza. Buenos días, señora consejera, señores consejeros, presidente del Gobierno. Hoy aquí, en el Parlamento de Canarias, podemos decir que con el nuevo estatuto las islas se elevan al máximo nivel de autogobierno dentro del marco del Estado. Hemos logrado aumentar las áreas de responsabilidad de gestión de las instituciones canarias en un diálogo constructivo y razonable con la Administración central, demostrando los hechos singulares de nuestras islas y consagrando las especiales condiciones fiscales, económicas y sociales del hecho de ser canario. La Constitución del 78 recoge de una manera vaga e imprecisa el hecho insular canario. Faltaba definirlo con mayor amplitud y, sobre todo, extender el autogobierno a nuevas áreas que son fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra. Y lo hemos conseguido a través de este estatuto. Se ha conseguido integrar en la protección jurídica del estatuto todo el acervo que se recoge en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Este es un éxito de este Parlamento, de la capacidad negociadora del Gobierno de Canarias y de la sensibilidad de la Administración central, que ha sabido integrar en el marco normativo español las especiales condiciones de la vida en un archipiélago lejano del continente. Este nuevo estatuto establece también un precedente histórico que culmina con una de las viejas ambiciones de las islas. Canarias será la primera comunidad española con mar, un ámbito que siempre ha quedado fuera de la delimitación de las autonomías, incluso de las formadas por islas. Un archipiélago no se entiende sin el mar que le circunda y Canarias, por primera vez, será la tierra y el mar en el que vivimos. No ha sido una concesión política, sino el reconocimiento de un derecho que hemos defendido con uñas y dientes en los tribunales de justicia. Para Agrupación Socialista Gomera, este Estatuto de Autonomía cumple además con una deuda histórica. Habla por primera vez con un lenguaje de solidaridad y de justicia social. Las leyes no son nada ni sirven de nada si no hacen mejor la vida de quienes padecen situaciones de exclusión o de marginalidad. El Estatuto recoge la existencia de los costos de la doble insularidad y alude también, además del hecho insular canario, a la doble insularidad, que consiste en un agravamiento de las condiciones de vida que afectan de forma exclusiva a las islas no capitalinas. Al hilo de esa realidad que celebramos, tenemos también que hablar de otra realidad que lamentamos. Sentimos que tenemos la obligación de dejar escrito en el diario de sesiones la voz de las islas que salen peor tratadas en este nuevo estatuto.
En esta Cámara no se van a producir alteraciones sobre el texto que hoy votaremos, y el Senado ha decidido no aprobar enmiendas al texto para procurar una rápida tramitación. Y eso, señorías, a nuestro juicio, provoca que se den por buenas determinadas disposiciones que creemos que son un grave error. Las prisas son muy malas consejeras, y en este caso parece que la prisa está reinando sobre la excelencia. Estamos tramitando un estatuto de forma apresurada porque la situación de la política española es muy volátil y todos tememos unas elecciones generales anticipadas. Esa prisa va a hacer que este estatuto se apruebe con zonas de sombra. Nosotros tenemos serias dudas sobre el artículo 3 en el que se trata la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia de Canarias. Y tenemos dudas porque no se incluye de forma expresa la adaptación de las políticas públicas al hecho de la doble insularidad como obligación para el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias. Habría sido de justicia, señorías, que si se reconoce el hecho de la insularidad, que es un gran logro para estas islas, se reconociera también con mayor grado de concreción y como hecho diferencial los sobrecostos derivados de la doble insularidad. En esta Cámara hemos hablado muchas veces de las llamadas Islas Verdes. 3 islas canarias que padecen un atraso inaceptable en sus condiciones de desarrollo y prosperidad, un envejecimiento de su población, graves problemas de conectividad y sobrecostos estructurales que hacen casi imposible el crecimiento económico al mismo ritmo que el resto de las islas. Estamos hablando, por lo tanto, de miles de canarios que padecen condiciones de vida en servicios públicos y oportunidades inferiores al resto de los conciudadanos. Este, de hecho, debía haber sido recogido de forma suficiente en el nuevo texto de estatuto con un mandato claro e inequívoco al Estado de que sus políticas y en las de las islas se trabaje para la cohesión social en el archipiélago. Pero no ha sido así. La doble insularidad debería significar que las normas, instrumentos y políticas que se aprueben con carácter general deberían tener disposiciones especiales para moldarse a una realidad diferente. Pero la realidad agravada en el caso de estas islas no capitalinas, especialmente de las 3 que presentan peores indicadores en todas las áreas, no será recogida en el texto marco que regirá la vida de todos los canarios. Es una pena, señorías. Señorías, los atajos en política son muy malos. En los tiempos que vivimos es difícil conseguir grandes mayorías, pero conviene proteger a las normas fundamentales de un pueblo de los intereses de cada momento puntual. La enmienda que habíamos presentado al artículo 39 era una apelación al sentido común. La actual redacción del Estatuto rebaja a una mayoría de 3/5 de esta Cámara los votos necesarios para una regulación del régimen electoral canario. Nosotros creemos que una norma fundamental como la ley electoral debe de estar protegida de las conveniencias coyunturales de los partidos políticos con una mayoría cualificada de 2/3. La actual matemática parlamentaria favorece a quienes quieren reducir las exigencias de la mayoría para aprobar cambios en la ley electoral. Pero no se puede legislar para las conveniencias de hoy, sino pensando en la estabilidad normativa para el futuro. Nuestra enmienda proponía mantener una mayoría de 2/3 que exija un amplio consenso parlamentario para cambiar las normas que rigen la convivencia democrática en Canarias. Apelando a los argumentos que aquí ya se han dicho, reducir la mayoría reforzada es reducir la calidad democrática del procedimiento de reforma. Es un atajo y yo diría una maniobra tramposa que deja una puerta abierta a transformar las reformas electorales en las islas basadas en la conveniencia de cada momento. Esta maniobra, por supuesto, tiene su explicación y es claramente política. Los partidos que han reformado el sistema electoral en Madrid quieren adaptar la mayoría legalmente necesaria para regular la norma electoral a la mayoría con la que cuentan hoy en este Parlamento. Se ha hecho un traje a medida, una fotocopia jurídica adaptada a la mayoría parlamentaria con la que cuentan hoy. Esa es una manera de legislar profundamente irresponsable, pero por lo visto es la que sus señorías han decidido adoptar. Faltaría a la verdad si en este momento solo destacara lo bueno que hemos conseguido con el nuevo estatuto.
el nuevo estatuto viene acompañado, a nuestro entender, de un error histórico. Hay partidos políticos que han hurtado a los legítimos representantes del pueblo de Canarias, una decisión que era nuestra. Hay partidos políticos que decidieron imponer a Canarias, por la puerta trasera, la ruptura del pacto de equilibrios que hicieron los canarios en el momento de la construcción de la autonomía de las islas. Este nuevo estatuto viene envenenado con la creación de una lista regional de diputados que rompe el equilibrio de poderes territoriales de las islas. Eso, señorías, es una traición a las islas no capitalinas, a los habitantes de las islas menos desarrolladas. Una traición que se ha consumado fuera de Canarias y que viene aquí impuesta por los grandes partidos que han pactado en Madrid, vulnerando el principio de la autonomía que algunos defienden con la boca llena. Yo solo puedo decir, después de todo lo que se ha dicho aquí, que de esa traición hablará la historia. Y que aquí hay diputados canarios que han votado aquí contra los intereses de los electores de las islas a las que representan y de la gente de la que supuestamente defienden. Todo lo anterior que he dicho es válido para nuestra crítica del artículo 200, apartado segundo, en el que se determinan los requisitos para una modificación del estatuto estableciendo una consulta vinculante del pueblo de Canarias. Digo consulta vinculante donde dice referéndum. No sé muy bien si han mantenido la palabra referéndum porque lo que pretenden es que esa consulta no se celebre nunca. Porque, señorías, el único legitimado para convocar el referéndum en el Estado español, como dispone el artículo 149 de la Constitución, es el Estado español. Hay sentencias del Tribunal Constitucional en ese sentido. Creo que queda claro. Si queremos que el pueblo de Canarias opine sobre su estatuto, debemos hablar de consulta vinculante. Y si hablamos de otra cosa, como parece que se va a quedar en el texto, es que existe la clara intencionalidad de que no se produzca nunca. Y al hilo de esto, no puedo dejar de plantear lo que ya ha dicho mi grupo en varias ocasiones desde esta tribuna. ¿Quieren los legisladores que el pueblo de Canarias del día de mañana opine sobre la modificación de su estatuto? Y yo me pregunto, ¿qué tiene el pueblo de mañana que no tenga el de hoy? ¿Por qué si establecemos que los futuros estatutos sean votados por los ciudadanos, no hemos sometido el de hoy al refrendo de nuestros conciudadanos? Estamos aprobando una ley fundamental para el pueblo canario sin contar con el pueblo de Canarias. Señorías, nuestro grupo parlamentario ya lo ha dicho y lo vuelvo a repetir hoy. Es otro grave error de los partidos políticos que hoy representan a los ciudadanos de estas islas. Señorías, nuestro voto, a pesar de todas las objeciones que he planteado, va a ser a favor del nuevo estatuto, porque defendemos el interés general de los canarios y pensamos que por encima de los intereses políticos, que siempre son de corto recorrido, se encuentra el interés de un pueblo que necesita urgentemente contar con una norma que les dé más competencia, que consagra sus condiciones especiales dentro del Estado y que protege la financiación singular que forma parte indisoluble de la historia de las islas. Repito, nos gustaría que el nuevo Estatuto de Autonomía contara con el respaldo del pueblo de estas islas, que no rompiera el pacto de equilibrios insulares y que atendiera de forma especial a las islas más desfavorecidas de Canarias. Pero en este caso, el bien mayor es superior a nuestros reproches. Por eso, hoy vamos a votar a favor de esta norma fundamental para Canarias, aunque algunos hayan aprovechado para colar en ella intereses de partidos que nada tienen que ver con el interés general de los canarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Referencia de Melody Mendoza a esa reforma electoral con la que su grupo no ha estado de acuerdo desde un principio y que estará dentro de esa reforma del Estatuto de Autonomía y sobre todo el trámite apresurado por la amenaza de unas elecciones generales anticipadas que podrían provocar que no se aprobara ese Estatuto de Autonomía y esa desvinculación del régimen económico y fiscal de la financiación autonómica. Eso previsiblemente no va a ocurrir porque el próximo 23 y 24 de octubre se aprobará definitivamente en el Senado esa reforma de la Carta Magna Canaria. Escuchamos ahora la intervención del portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, a favor también de esa reforma de la Carta Magna Canaria. Señor presidente, señorías, muy buenos días.
Mi primera consideración para reconocer que nuestro vigente estatuto obliga a este encuentro de hoy, a este pleno extraordinario y monográfico para que este Parlamento opine de las modificaciones que en las Cortes Generales se han hecho sobre el estatuto remitido. De manera que estamos ejerciendo las previsiones estatutarias que dicen que justamente esas modificaciones tienen que ser evaluadas y opinadas por esta Cámara. Aprovecho para agradecer al portavoz de Coalición Canaria el trabajo realizado y el punto de encuentro que hemos alcanzado para sacar adelante este informe, por el procedimiento que hemos decidido, que es un procedimiento en definitiva de oficio para interpretar el artículo 64.2, yo creo que de manera adecuada y correcta. Por lo tanto, cumplimos con nuestro deber, cerramos riesgos jurídicos y respetamos el actual marco estatutario que va a ser sensiblemente modificado con este nuevo estatuto. Mis primeras consideraciones en relación a los contenidos para decir que, desgraciadamente, hace más de una década podíamos haber dispuesto de un estatuto de similares características, al menos en el ámbito competencial. Perdimos el tren en la etapa del anterior gobierno progresista en España. Hubo una oportunidad para cambiar los estatutos, adecuarlos al momento social, político, económico, tecnológico, y Canarias perdió ese tren porque algunos, legítimamente, con las reglas en la mano, retiraron el estatuto ante el temor de que se produjesen cambios en las reglas electorales. De manera que este estatuto lo tenemos hoy, 12 años más tarde de cuando tocaba, y alguna ventaja tenía que tener, nos va a permitir algún perfeccionamiento, porque el tiempo transcurrido ha modificado las realidades y también hemos logrado incorporar, digamos, conquistas que no estaban ni pensadas hace una década. Pero digamos que ese hecho es destacable. También es destacable, y no me desdigo de ello, la crítica que en esta misma tribuna hice a la tramitación del estatuto en la anterior legislatura. Hubiese sido deseable. Creo que seguimos a tiempo de dar explicaciones, participación, discusión sobre este estatuto. Yo defendí que no se tramitara el estatuto en la anterior legislatura, sino en la siguiente, porque aquella estaba finalizando. También dije lo propio con la Televisión Canaria, lo recordarán. Me parecía impropio que una legislatura finiquitada, a sabiendas de que iba a producirse una modificación, se articularan iniciativas de impacto político como un nuevo estatuto o como unas nuevas reglas para la radiotelevisión. Y entonces dije, en las dos normas, en las dos nos abstuvimos, justamente porque creíamos que el momento no era el adecuado ni la participación la debida. Y en lo de la participación me reafirmo. Desgraciadamente, este importante estatuto, este paso de gigante que supone la construcción nacional de Canarias, en el reforzamiento del autogobierno, en el reforzamiento de las instituciones propias, desgraciadamente es poco conocido, ha sido poco participado y sería deseable que fuera de otra manera. Todos somos responsables, unos más y otros menos. Nosotros, en la modestia del partido que represento, de luego hemos hecho un esfuerzo. Yo he escrito más de una decena de artículos, he grabado más de una decena de vídeos y doy charlas cada vez que me invitan para explicar lo que significa el avance en la estructuración del país, de las instituciones propias, y lo hago siempre que puedo. Pero es cierto que este estatuto es poco conocido por la ciudadanía, también es cierto que lo es, a pesar de someterse a referéndum, la Constitución española y ese otro largo etcétera. Sería deseable, y ahora lo será, que esto se sometiera a la consulta de la ciudadanía, pero necesitamos un estatuto que lo posibilitara. Este lo posibilita. La próxima reforma sustancial del estatuto se someterá a consulta ciudadana, a referéndum. Porque es que nosotros, los que no tienen memoria, porque se les olvidan las cosas o porque son muy jóvenes, no saben que hubo estatutos que entraron por una vía constitucional y que les dio cobertura para decidir y tener más competencia, y otros que no. Nosotros hemos tenido estatutos otorgados, estatutos decididos en otros ámbitos institucionales, pero hemos ido avanzando, y este nuevo Estatuto de Autonomía que hoy tenemos sobre la mesa es un avance sustancial. Hay que leérselo no deprisa, despacio, porque cuando uno lee deprisa los textos que no conoce, se salta párrafos, renglones,
artículos y páginas, porque si no, no se comprenden algunos alegatos. De manera, señorías, que este es un estatuto producto del entendimiento, del debate, de la discusión, de la conciliación de posiciones distintas, porque no se puede construir el futuro sobre la visión de uno. Yo estoy acostumbrado a perder. Yo creo que tengo razón, pero las razones en política no las da tus propias convicciones, las dan los ciudadanos, las dan las mayorías políticas. Nosotros en las Cortes Generales tenemos un escaño, que por cierto se gana bien el sueldo, Pedro Quevedo, pero no puede imponer Quevedo todas las pretensiones de Nueva Canaria a los 349 diputados del resto de la Cámara. Toca reconocer que con un representante tienes una influencia limitada, bien aprovechada, muy bien aprovechada, históricamente bien aprovechada, pero no podemos nosotros imponer nuestras previsiones. A mí me hubiera gustado un estatuto donde blindáramos mejor el REF, aunque damos un avance histórico. Me hubiera gustado un estatuto con una reforma electoral más profunda que la que hemos consensuado. Por cierto, agradezco la elegancia del portavoz de Coalición Canaria en un asunto en el que no coincidimos. Nos hubiera gustado más competencia. A nosotros nos gustaría que los aeropuertos dependieran solo de nosotros, aunque el señor Clavijo sea presidente, porque no va a estar siempre ahí. Es más, le queda poco. De manera que no se organizan las leyes y los estatutos en función del nombre del que gobierne. Ha sido positivo que se considere en este estatuto la capacidad de disolución del presidente del Gobierno. Eso es fortalecer nuestras instituciones, eso es fortalecer el autogobierno, eso es construir Canarias. Si no nos gusta, señor Clavijo, lo quitamos si los ciudadanos quieren, porque no lo podemos quitar. Bueno, sí, si nos ponemos de acuerdo, sí. Nos ponemos de acuerdo, sí. Y ahí hay caminos estatutarios también perfectamente previstos para sustituir también ahora al señor Clavijo, que es la moción de censura y no el referéndum revocatorio, más propio de otros regímenes a los que yo no hago alusión en estos momentos porque no me corresponde. Señorías, en este estatuto se incorporan los avances del proceso constituyente europeo, la consideración de región ultraperiférica de nuestra comunidad, que es una cobertura jurídica para que las políticas continentales se modulen, se adapten, se circunscriban a las circunstancias singulares de un territorio como el nuestro y, por lo tanto, eso que la Constitución Europea ha reconocido, que no podía reconocer la Constitución Española porque es previa, este estatuto lo recoge y lo recoge bien, de manera que cuando aquí se hacen políticas diferenciales no nos hacen favores, se cumplen con derechos, lo hemos colocado en la Constitución Europea. Toca mejorar la relación en la Constitución Española, está en nuestro máximo nivel institucional, que es el Estatuto. El tema espacial del archipiélago, claro que hemos defendido los nacionalistas consecuentes siempre que no podíamos tener un archipiélago suspendido en el aire, con 7 islas sin tener en cuenta la 8ª isla poblada y sin tener en cuenta el mar que nos une. Pues aquí se da un avance, no es definitivo, pero es un avance. Las aguas que nos comunican, el mar Canario pasa a ser territorio espacial de nuestra comunidad. Es verdad que las autoridades o el derecho internacional permitirá determinadas prerrogativas y, por supuesto, las competencias españolas, pero se da un avance en el tema territorial. Separamos en una ley orgánica, bloque constitucional. Hay gente que no entiende nada y no me estoy refiriendo a los que hoy están aquí, pero hay gente que no está aquí, que manda aquí, que no entienden nada. El separar los recursos fiscales del REF, de la financiación autonómica, en una ley orgánica es un enganche jurídico y político para impedir, cuando nos sentemos en el debate de la financiación, que los recursos fiscales del REF entren en la bolsa del reparto. No es lo mismo colocarlo en la ley de presupuesto, que lo hicimos, no es lo mismo colocarlo en la ley del REF, que también lo hemos hecho, lo hemos colocado en el Estatuto de Autonomía y tuvo mucho que ver el esfuerzo de consenso que hemos hecho para hacerlo posible. La solidaridad interterritorial, quisimos colocar el artículo 95 y 96 del REF, lo intentamos endosar y no pudimos, porque ahí las resistencias de los que tienen más votos y más escaños se impusieron, pero hay una consideración interesante en el Estatuto al derecho que tenemos a tener infraestructuras y servicios equiparables a la media, aunque no logramos la redacción que propusimos, pero es un avance indiscutible. Se introduce una reforma electoral que ha sido lo más difícil, hay que decirlo, porque ha habido resistencias legítimas que evidentemente no compartimos. Esto hizo naufragar el otro estatuto hace algo más de una década y en esa propuesta
yo no me siento totalmente identificado. Sé que es un paso bajando las barreras electorales para facilitar la accesibilidad al Parlamento y mejorando modestamente la proporcionalidad, sin atacar a nadie. La cooperación de la Administración del Estado y Canarias en asuntos tan sensibles como los temas fito y zoosanitarios. Tenemos problemas de plaga, la sanidad exterior. Todo eso ahora se genera un proceso de cooperación donde las competencias exclusivas del Estado puedan ser consideradas, evaluadas también y participadas por las autoridades locales. Los derechos. Es que no se me ocurriría, y tengo alguna experiencia en política, más derechos y redactarlos de otra manera. Es que se lo han saltado. Hay 23 artículos con los derechos de todo orden y condición. De todo orden y condición. Desde los menores a la educación, desde el medio ambiente a la sanidad, desde la sanidad a la vivienda, al tema de considerar a los animales seres sintientes, que es una reclamación de la ciudadanía. Es imposible añadir más cosas en el texto del Estatuto. Hay 23 artículos descriptivos de derechos de ciudadanía, de derechos sociales. Y yo me refiero a uno de los que me parece fundamental y por los que en mi partido hemos insistido con bastante incomprensión. Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que decidan las leyes. Esto lo dice el Estatuto y la gente lo podrá exigir. Algunos lo hemos exigido cuando no estaba en las leyes. Los poderes públicos velarán para erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social. El único cambio que podíamos hacer es escribirlo en arameo. Pero es que es imposible ser más explícito, más claro en el derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, al medio ambiente. Un cambio sensible. Es cierto que las leyes no transforman por sí mismos, transforman los pueblos, la democracia, la mayoría, la orientación de su gobierno. Es cierto que la Constitución española garantiza el derecho al trabajo. Es cierto que la Constitución española garantiza el derecho a la vivienda y, sin embargo, no lo hemos conquistado. Pero no es lo mismo que lo diga la Constitución a que no lo diga. Y sino que le pregunten a los brasileños si las cosas siguen avanzando como están avanzando en estos momentos. Porque este mundo no va para adelante, va para atrás. Va para atrás. Y también en la recentralización del Estado hay que escuchar los discursos de unos, de otros y de los nuevos. De manera que estamos hablando de avanzar en autogobierno. Porque hay más competencias en materia del litoral, en materia del medio ambiente. Hay bilateralidad, por ejemplo, en la discusión de los cambios del REF. No es lo que pedíamos más, pero no hemos podido llegar a más porque no tenemos la fuerza suficiente para garantizarlo. Pero estamos hablando de más competencia, estamos hablando del reconocimiento de la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia como derecho a compensar las infraestructuras, los servicios, la familia, el transporte, las actividades del sector primario, las actividades industriales, derechos y no privilegios, consolida este estatuto. Y, por lo tanto, nos parece positivo el cambio que se ha producido. Las leyes Canarias, plataforma de paz y solidaridad. Evidentemente, la eliminación, el tema de neutralidad no es propio de un estatuto. Sacar a España de la OTAN, por cierto, yo voté en contra activamente y ganamos el referéndum aquí. Sacar a España de la OTAN no lo vamos a conseguir en el estatuto. Algunos plantean cosas imposibles, impropias e inadecuadas en relación al marco institucional que estamos debatiendo. En definitiva, señorías, un estatuto que si tiene un defecto es que es poco conocido, ha sido poco participado. Y es verdad que no toca porque hoy no existe cobertura legal para la consulta. Pero yo digo, y lo digo con tristeza, que si este estatuto lo sometiéramos a consulta, yo quería ver la participación. Podría ser de pánico. Tenemos que aprender que la participación es un derecho, pero la participación, la gente no nace aprendida. Hay que fomentarla, hay que trabajarla, hay que concienciar, porque si no las participaciones ya tenemos antecedentes. En definitiva, este estatuto de autonomía nos permite más autogobierno, nos permite fortalecer las instituciones comunes. Este estatuto de autonomía garantiza derechos que luego son exigibles a los gobiernos y también en los tribunales. Garantiza derechos de ciudadanía.
mejora nuestra democracia a pesar de las resistencias y no hemos llegado al techo. 2 minutos más, señor Rodríguez. Este estatuto nos permite avanzar en la construcción nacional de Canarias, en la construcción de un país en condiciones igualitarias al resto de los territorios del Estado, en el marco de las reglas, porque aceptamos las reglas aunque no renunciamos a cambiarlas. Por ejemplo, la Constitución. Nosotros reclamamos reformas constitucionales. Somos conscientes que solo se pueden hacer si hay un amplio consenso. Algunos las reclaman para eliminar las comunidades autónomas, porque de eso hay. Nosotros queremos reforma constitucional para ir a un Estado más federal, más diverso, que reconozca las singularidades y las diferencias. Pero en el mientras tanto, este estatuto nos coloca en la primera división del autogobierno. A los ciudadanos les garantiza derechos, derechos. Evidentemente, protegemos intereses de Canarias de forma relevante. El 165 de este estatuto en el texto del Congreso, porque ahora la numeración creo que ha cambiado. El 165, amarrar los recursos fiscales de REF al margen de la financiación. Eso va a ser un lío extraordinario y aquí hay una ley orgánica, bloque constitucional y por lo tanto una gran oportunidad. El hecho de la definición espacial del archipiélago es relevante, es significativa, es un paso, es un avance. Todo esto ha sido posible porque algunos lo promovieron, nosotros discutimos la oportunidad del procedimiento y del momento, pero como buenos demócratas no nos guiamos solo por nuestra opinión, no nos guiamos solo por nuestra visión, que nos guía en nuestras actuaciones, sino discutimos, consensuamos y acordamos. Ni esta es la reforma electoral que queríamos, ni este es el estatuto que queríamos, pero como casi todo, este estatuto nos une a la inmensa mayoría de los representantes del pueblo y yo creo que, contrariamente a los malos augurios, veremos qué dicen los ciudadanos en mayo. Veremos, porque estos sí que son los que tienen siempre la última palabra. Muchísimas Román Rodríguez ha destacado sobre todo esas competencias y autogobierno que definen el nuevo Estatuto de Autonomía y ha hecho referencia a otro de los aspectos que va a recoger esa reforma, que es la de dar potestad al presidente canario para disolver el Parlamento y poder convocar elecciones si así lo decidiera. También ha hecho alusión a ese retraso de 12 años después de un intento frustrado de reformar el Estatuto de Autonomía. La intervención le toca el turno ahora al portavoz presidente del Grupo Parlamentario Popular, Asier Antona. A través de la televisión pública de Canarias y a través de las redes sociales. Me quedo con mi antecesor en el uso de la palabra, Román Rodríguez, cuando decía que perdimos una oportunidad, decías bien, perdimos el tren de haberlo modificado ante un gobierno progresista. Y te faltó añadir, gracias a que había un gobierno del PP, hoy podemos estar hablando de reforma de Estatuto de Autonomía y también de la reforma del régimen económico y fiscal. Eso te faltó decir en honor a la generosidad y a la justicia en todo esto. Porque da la casualidad que cada vez que gobierna ese gobierno progresista al que haces alusión y al que apoya su grupo parlamentario, da la espalda a los intereses de Canarias y cada vez que gobierna el Partido Popular se convierte Canarias en una cuestión de Estado. Por eso es bueno valorarlo y si hoy estamos hablando de reforma de Estatuto de Autonomía, lo estamos hablando porque todo esto se desarrolló bajo el paraguas de un gobierno del Partido Popular. Miren, quiero también agradecer, lo hago de manera sincera, al portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, PNC, José Miguel Ruano. Soy consciente y lo quiero hacer públicamente hoy. Parece que, en fin, yo creo que es bueno reconocer. Yo sé el trabajo que has hecho, me consta de las reuniones que has mantenido con el Gobierno de España del Partido Popular en el Ministerio de Administraciones Públicas y quiero reconocer porque esto también es un éxito de todo, pero también del trabajo, José Miguel, que has hecho en nombre de tu grupo. Yo creo que es bueno reconocer algunas cuestiones. Decía la portavoz de Podemos, esta reforma no se ha votado por la ciudadanía. Y yo le pregunto a la señora Santana, ¿y nosotros qué somos? Los que estamos aquí hoy en el Parlamento de Canarias, ¿a quién representamos? Si usted dice, y ha aludido en reiteradas ocasiones, señora Santana, a que usted representa al pueblo canario, ¿a quién representa mi grupo parlamentario? Si ustedes en todo caso tienen 7 diputados, representarán en la parte proporcional de 7 diputados. Si nosotros tenemos 12,
Le puedo decir que entonces nosotros representamos al doble del pueblo canario a los que ustedes representan en esa simplificación que ustedes hacen cada vez que intervienen aludiendo a eso del pueblo canario. Hoy aquí los diputados, los 60 diputados y diputadas, representamos al pueblo canario con la misma legitimidad que lo puede hacer usted. Y por tanto yo creo que es bueno que tengamos un poco de respeto a algunas valoraciones que se hacen. Usted dice que no hace referencia ni a la pobreza, ni a la educación, ni a la vivienda. Yo le aconsejo, señora Santana, que usted se lea bien la reforma del Estatuto de Autonomía y se lea bien el título primero, aquel que hace alusión a los derechos. Y en ese título primero que hace alusión a los derechos, se habla del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Se habla también a la regulación específica de los derechos a las personas jóvenes. Se habla también de los derechos de las personas mayores. Se habla de los derechos del ámbito de la educación. Se habla de los derechos del acceso a la vivienda. Se habla también de la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Ahora, usted no puede ser, como decía bien el portavoz de Coalición Canaria, que esto sea la panacea, la resolución de los problemas que tenemos en Canarias. Esto es una herramienta fundamental. Pero quien tiene que gestionar bien todo ese marco competencial que le da este nuevo estatuto no es sino el gobierno de turno. Y ahí estoy de acuerdo con usted. Este gobierno que dispone de los mejores recursos de la historia y, sin embargo, tiene la peor gestión en toda esa materia. Pero la culpa no la tiene el Estatuto de Autonomía, ni la tiene tampoco el REF económico. Solamente por el mero hecho del anclaje del REF económico al Estatuto de Autonomía y todo lo que significa el REF económico, solamente por ese hecho, hay que decir sí a la reforma del Estatuto de Autonomía. Hay que decir sí a esta ley orgánica fundamental para el desarrollo y el futuro de Canarias. Y yo creo que es bueno leerlo con sosiego, pero también sabiendo de qué se habla. Uno no puede subir a la tribuna, señora Santana, como ustedes hacen permanentemente con el no por todo. No a la reforma del Estatuto de Autonomía, no a la reforma del régimen económico y fiscal, no a la petición de que se firmen los convenios. Ustedes están en el no permanente, instalados en el no. Entonces, cuando ustedes se aíslan por propia iniciativa, el problema lo tendrán ustedes. Cuando hay un amplio consenso aquí de muchos grupos parlamentarios que nos separan muchas cosas, pero que somos capaces de dejar a un lado las discrepancias ideológicas y políticas para ponernos de acuerdo en el interés general de Canarias, tendrían que hacer esa reflexión. ¿Qué hacen ustedes para estar permanentemente aislados de los asuntos importantes y vitales para el futuro de Canarias, como es este debate de la reforma del Estatuto? Miren, lo decía muy bien el señor Ruano. Es verdad que en el año 2015, señora Santana, señoría, nosotros dijimos no a la reforma del Estatuto de Autonomía. Y dijimos no porque no había consenso. Y dijimos no porque no había oportunidad. Y dijimos no porque la situación política era extremadamente compleja, de una conflictividad importante entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Y dijimos no el principal partido político aquí, en la oposición, el Partido Popular, y el principal partido político allí, en Madrid, en el Congreso y en el Senado, que era el Partido Popular. Pero fruto al consenso, al diálogo, a las reuniones del trabajo a partir del año 2015 hasta hoy, hay hoy una reforma del Estatuto de Autonomía que nosotros vamos a decir sí a ese informe que hoy hemos trasladado y que hoy estamos debatiendo en la Cámara del Parlamento de Canarias. Y lo hemos hecho sí, y hemos dicho sí, vamos a decir sí, porque hay un trabajo serio, constructivo, responsable, coherente, sensato con los intereses de Canarias. Ahora, nosotros no dijimos no en el año 2015 y nos hemos quedado instalados en el no permanentemente, como ustedes suelen hacer permanentemente en todos los ámbitos de la política en Canarias. Nosotros dijimos no y razonamos el no. Y hoy decimos sí y estamos razonando el sí. Y eso es la política. Y eso es tener cintura política. Y eso es la búsqueda del consenso y del diálogo. Y eso es cosechar también la mano tendida a los asuntos fundamentales. Esa es la política, que es la altura de mira para los asuntos importantes de esta tierra. La sabiduría popular asegura que lo que mal empieza, mal acaba. Pero afortunadamente lo de la reforma del Estatuto no ha sido así. Es cierto que la reforma del Estatuto, insisto, empezó muy mal hace algunos años en este Parlamento, pero también es cierto que va a terminar muy bien tras el consenso, el trabajo que hemos tenido en los grupos políticos, en las Cortes Generales y las principales fuerzas políticas. Y esto es algo muy positivo, que hoy estemos hablando de estas cuestiones, porque con el nuevo estatuto ganamos todo. Sí, gana también Canarias, ganan los canarios. Ganamos en
capacidad de autogobierno, ganamos en capacidad legislativa, ganamos en garantizar nuestra financiación, ganamos también en la representatividad de nuestras instituciones autonómicas y ganamos en definitiva también en las posibilidades, en las oportunidades y en las herramientas para mejorar, señorías, la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y yo creo que son motivos para celebrarlo, para festejarlo, para felicitarnos todos por el trabajo que hemos realizado aquí y allí, allí y aquí, siempre, y lo reitero, bajo el paraguas y la sensibilidad y el compromiso de un gobierno del Partido Popular. Ustedes nos han preguntado por qué las grandes reformas de nuestras grandes leyes se dan cuando está el gobierno del Partido Popular en España. ¿Se lo han preguntado alguna vez, su señoría? ¿Por qué hoy estamos hablando de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la reforma de nuestro régimen económico y fiscal? Y qué casualidad, en el pasado también fue con un gobierno del Partido Popular. ¿Será que el Partido Popular muestra una vez más la sensibilidad con esta tierra? Y demuestran otros que dan la espalda a esta tierra como lo estamos viendo. Por eso le decía la señora diputada del Grupo Mixto, decía, van ustedes demasiado prisa, demasiado corriendo en este tema. Es que están las cosas para ir un poco deprisa, porque viendo la inestabilidad del señor Sánchez y los socios de gobierno que tienen, entre ellos los compañeros del Grupo Parlamentario Podemos y los independentistas de Cataluña, posiblemente si no fuéramos rápidos en esta reforma del REF y del Estatuto de Autonomía aprobándonos en el último pleno de octubre, estaríamos hablando de otra cosa. Y eso sí que nos preocupa al Grupo Parlamentario Popular. Y nos preocupa mucho que esa es la principal amenaza que tenemos hoy. La amenaza de un presidente del Gobierno ocupa con el apoyo de Podemos, de independentistas y de radicales. Un presidente ocupa con los apoyos de Podemos, de independentistas y de populistas. Disculpe, señora Antona, le paro el tiempo. Señoría, por favor, señoría. Señorías, si quieren seguir hablando, yo les invito a que abandonen el hemiciclo. Señorías, si quieren seguir hablando, les invito a que abandonen el hemiciclo. Vamos a continuar por los cauces de la cortesía parlamentaria, señorías, por favor. Gracias. Señora Pérez, por favor. No se pongan Señor ustedes, Matos, por favor. Señor Antona, continúe. No se pongan ustedes alterados, que estamos hoy de enhorabuena. Estamos hoy de festejando esta reforma del Estatuto. No se pongan, esto obedece al debate político, nada más. Señor Matos, ¿cuántas cosas le he escuchado yo aquí con el respeto debido a su señoría? Respete usted también que yo tenga valoraciones de lo que es el presidente del Gobierno que no ha sido elegido en las urnas como debería haber elegido. Y eso es así, y eso es así. Como iba contándoles, y me dejan relatar lo importante de este texto de reforma del Estatuto no plagiado, sino original, es que en primer lugar, y lo más importante, y aquí se ha dicho, es que el nuevo Estatuto nos permite blindar el anclaje constitucional del REF. Y eso es una buena noticia. Esa es la primera cuestión que creo que es bueno que destaquemos. También es una buena noticia, señora Santana, y es motivo para apoyarlo, la desvinculación de nuestro régimen económico y fiscal con el sistema de financiación que nos permite acceder a más de 600 millones de euros. Solamente por eso hay que decir sí a la reforma del Estatuto de Autonomía. Y también decimos, mi Grupo Parlamentario Popular, sí a la reforma del Estatuto de Autonomía, porque se consolida el concepto de doble insularidad y el concepto de región ultraperiférica. Y yo, que soy de una isla no capitalina, como la isla de La Palma, a mí me parece muy bien ese reconocimiento estatutario de la doble insularidad. Por eso decimos sí a la reforma del Estatuto de Autonomía. Y decimos sí a la reforma del Estatuto de Autonomía también por la capacidad que nos da de elaborar decretos leyes, por la capacidad que nos da de disolver este Parlamento, por la capacidad que nos da de convocar elecciones. Es una oportunidad histórica ante su reivindicación, que yo estoy de acuerdo. Esta reforma del Estatuto también nos permite eliminar y quitar
del medio, políticamente hablando, al Gobierno de Canarias si no estamos de acuerdo. Por eso hay que decir sí a la reforma del Estatuto de Autonomía para tener esa capacidad, para que no solo quede en una crítica en el ámbito parlamentario y tengamos la herramienta para echar políticamente a este Gobierno cuando así lo consideremos. Y decir sí a la reforma del Estatuto de Autonomía es decir sí también a asumir nuevas competencias. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. El hecho de tener más competencias, señoría, no significa que seamos más competentes. Se tienen más competencias, pero no siempre somos más competentes. Hay muchos incompetentes con muchas incompetencias, como el caso de este Gobierno. Pero eso no significa ni tiene la culpa del Estatuto de Autonomía. Hay que pedir más competencias y exigir que sean más competentes aquellos que tienen más competencias. Pero eso también nos lo da la reforma del Estatuto de Autonomía. Quiero resaltar también un tema que nos parece muy importante, la oportunidad temporal. Hoy estamos hablando aquí de la reforma del Estatuto de Autonomía, de este informe. Pero hace unos días hablábamos también del informe del régimen económico y fiscal. Y quiero enmarcarlo en el tema temporal porque me parece vital, porque en el próximo pleno de octubre del Senado se van a llevar estas dos herramientas, estas dos leyes fundamentales para el desarrollo de Canarias, el REF económico y la reforma del Estatuto de Autonomía. Y eso es muy importante, que vayan ambas de la mano, que ambas estén perfectamente coordinadas con una sinergia, porque es importante tenerlo. Si además añadimos los presupuestos históricos que el Gobierno del Partido Popular puso sobre la mesa, pues estamos hablando de tres herramientas fundamentales para el desarrollo. Ahora, la culpa no la tienen ni los presupuestos históricos que aprobó el Partido Socialista, aunque ustedes me digan que no, este REF o el Estatuto de Autonomía. El problema lo tienen que, a pesar de todas estas herramientas, haya un Gobierno que no sepa utilizarlas de manera eficiente y de manera eficaz. Por tanto, señoría, también el reconocimiento a la Isla de la Graciosa. ¿No le parece ya suficiente motivo para los gracioseros decir sí a la reforma del Estatuto de Autonomía, incorporando a la Isla de la Graciosa una reivindicación histórica como ha defendido el Gobierno de España del Partido Popular? Es importantísimo. ¿Con qué cara usted le va a decir a los gracioseros que llevan reivindicando históricamente esto, que ustedes han dicho no por el sistema que ustedes tienen del no es no? Eso también es importante. No al Estatuto de Autonomía, es decir, también no al REF y no a los cumplimientos de los compromisos presupuestarios del Estado con Canarias. Y no tiene sentido que estén permanentemente en ese no es no. Y quiero acabar con una cuestión que me parece fundamental. Creo que tenemos una enorme oportunidad, lo tenemos con este Estatuto de Autonomía, lo tenemos también con nuestro régimen económico y fiscal, lo tenemos también con los presupuestos generales del Estado, que creo que no podemos desaprovechar. Se abre un nuevo periodo en Canarias, se abre un nuevo camino y una nueva senda en Canarias y evidentemente se va agotando un ciclo político en Canarias. Por tanto, es importante que antes de acabar con el ciclo político que representa 30 años de coalición canaria en esta tierra, abramos un nuevo capítulo con estas herramientas fundamentales que nos dan más autogobierno, más competencia y más desarrollo y más derechos para nuestros ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la responsabilidad que tenemos hoy en esta Cámara, decir sí a este informe para que el Senado definitivamente apruebe. 2 minutos más, señor Antón. Apruebe este texto del régimen, de la reforma estatutaria y del régimen económico y fiscal. Una vez aprobado, la responsabilidad ya no está en otro. La responsabilidad la tenemos aquí en casa, en Canarias, en este Parlamento, con este Gobierno. Por eso les animo, señoría, a que ese consenso que no fue el inicio en esta Cámara por allá por el año 2015, que sea un consenso amplio de todas las fuerzas políticas, que sea un consenso que se haya cosechado a partir del trabajo de mucho tiempo en el ámbito del Parlamento, en el ámbito del Congreso y en el ámbito del Senado. Y acabo como empecé. Hoy estamos de enhorabuena y yo espero todos que salgamos de aquí con el consenso y la altura de mira que representa una ley tan importante como es la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Muchísimas gracias. Gracias, señor Antón. Concluye Asier Antona, portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Popular. Le toca el turno al último grupo en intervenir, en fijar su posición, el Grupo Parlamentario Socialista. Y Asier Antona ha hecho referencia a ese reconocimiento de la Graciosa como octava isla, que reconoce también la reforma del Estatuto de Autonomía. Le toca el turno ya a Dolores Corujo. Pero después de escuchar al
Partido Popular y a su portavoz, al señor Asier Antona, aclamando o exigiendo altura de mira, le tengo que recordar que debe ser tremendamente complicado marcar una posición tan distinta a la que usted obtuvo y su grupo en el año 2015, porque precisamente fue usted, el Partido Popular, el que votó en contra precisamente de lo que hoy decimos que es un hecho histórico para Canarias. Pero también, mire, señora Asier Antona, la verdad que no tiene legitimidad alguna para hablar del presidente del Gobierno de España, de un presidente progresista, como bien dice, porque cada vez que ha gobernado, desgraciadamente, el Partido Popular en nuestro país, lo que ha habido es incremento del conflicto territorial. Y prueba de ello es lo que nos preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. ¿Y sabe cuál es la situación del conflicto catalán? Y prueba de eso también fue lo que vivimos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, cuando este Parlamento y el anterior Ejecutivo tuvimos que denunciar al Gobierno presidido por Mariano Rajoy por el incumplimiento sistemático de millones de euros que venían destinados para esta tierra. Digo eso de que cuando gobierna el Partido Popular tiene sensibilidad con los canarios y canarias. ¿Qué memoria tan cortoplacista tiene usted, señora Asier Antona? Bien, voy a comenzar diciendo, señoría, voy a comenzar esta intervención pues con las mismas palabras con las que Jerónimo Saavedra empezó su primer debate de investidura como presidente del Gobierno de Canarias. Y dice así: siempre he creído que Canarias es posible, que por ello la solidaridad no es una palabra hueca, sino ha de ser el ejercicio diario permanente de un canario para con otro, de nuestras islas entre sí, porque Canarias es posible entre todos, con mucho ejercicio permanente de equilibrio, de comprensión, de solidaridad, de imaginación y de esfuerzo. Señorías, esa misma visión que tenía Jerónimo Saavedra hace 20 años atrás es la misma que tenemos los socialistas canarios hoy en día. Y por eso esas mismas palabras las recordaba nuestro diputado Sebastián Franqui en la toma de consideración de la reforma del Estatuto. Y hoy las recuerdo aquí. Yo también creo que Canarias es posible. Y lo demostramos cuando 36 años después y con algunos lustros de retraso con respecto a otras comunidades autónomas, damos los pasos necesarios para contar con un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Y estoy convencida también de que el contenido del nuevo futuro del Estatuto de Autonomía para Canarias, que hoy valoramos, supondrá un antes y un después de la capacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades de esta tierra, para mejor servir a su gente. El camino, señorías, recorrido hasta aquí no ha sido fácil, ha sido largo y no ha estado exento de dificultades, de fracaso, de frustración. Pero creo que hoy la política canaria ha dado una lección de madurez democrática que todos y todos, desde las distintas sensibilidades ideológicas, tenemos la responsabilidad de poner en valor. Porque hasta ahora la historia de la reforma del Estatuto de Autonomía era sinónimo de la subida de las barreras electorales pactadas por Coalición Canaria y el Partido Popular en el año 96. Porque hasta ahora hablar de la reforma de nuestro estatuto era tener que recordar la retirada del anterior proyecto en el año 2007. Una retirada que, como recordarán, señorías, no tuvo otro objetivo que eludir la mayoría del partido del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, su capacidad de abortar la capacidad de ser actor principal en las decisiones que se iban a tomar. Señoría, tampoco podemos olvidar que hasta ahora este proyecto solo contaba con el impulso y la participación del Partido Socialista y de Coalición Canaria y era abiertamente contestado por el resto de formaciones políticas.
Y digo esto, señoría, no con aire obviamente revanchistas, tampoco lo digo en un intento de apaciguar a aquellos que hoy se sienten ignorados porque sus tesis políticas no han sido incorporadas íntegramente en el documento final. Por lo menos ellos han tenido la capacidad o la opción de votarlo. Nosotros no pudimos hacerlo en el 2007. No, señoría. La razón por la que hago este recorrido histórico es para recordar de dónde venimos y poder con ello valorar el verdadero alcance del acuerdo que hoy vamos a formalizar en este Parlamento. Por primera vez en la historia de la reforma del Estatuto, las discrepancias no son sinónimo de bloqueo. Las diferencias políticas no van a ser sinónimo tampoco de fracaso. Y eso también demuestra, señorías, que Canarias es posible. Señorías, el nuevo estatuto es el éxito colectivo de todas y de todos los que hemos participado. Unos impulsándolo, otros enriqueciéndolo y otros aprobándolo. El Partido Socialista entiende que hay razones objetivas para afirmar que el nuevo estatuto mejorará sustancialmente el texto vigente, que nos coloca a la vanguardia dentro del entramado constitucional que refuerza los derechos de las canarias y los canarios frente a las administraciones públicas. Señorías, el riesgo a intento no resultar reiterativa, quiero mencionar algunos de esos avances que el Partido Socialista valora, especialmente en esta propuesta. Por primera vez en la historia se recoge dentro del bloque constitucional el Status RUP, que ya nos reconoce la Unión Europea. Eso supone el avance más importante, a nuestro juicio, de cuántos integran en el texto. ¿Y por qué decimos esto? Porque el verdadero avance de ese nuevo estatuto en materia RUP es que se incorpora en el bloque constitucional de manera explícita el principio de modulación, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que las políticas ejecutivas y normativas del Estado se modulen o adapten a las necesidades especiales de Canarias. Un principio que se establece de manera general, lo que permitirá poner en valor para cualquier política que se pretenda implantar a nivel estatal, pero que además aparece desarrollado en diversas materias, como por ejemplo garantizar que Canarias sea oída si se pretende tocar la tasa o el precio público en los puertos y aeropuertos del Estado en las islas, o para incluir las singularidades en la llamada agenda digital. Señoría, eso supone, como saben, un paso de gigante. No ya solo el reconocimiento de nuestras singularidades, que ya las teníamos reconocidas, sino la manera de abordarlas. Por primera vez también se establece un catálogo de derechos para los ciudadanos y ciudadanas que las administraciones públicas deben observar y tener en cuenta a la hora de legislar y de planificar y aplicar sus políticas ejecutivas. Hasta ahora se establecían mandatos a las administraciones. Con la reforma del Estatuto se refuerza jurídicamente el cumplimiento garantizando estos derechos. Y es que este nuevo Estatuto está pensado en las personas, poniendo a los administrados por delante de las instituciones, es decir, en el lugar que les corresponde. Un tercer asunto que nos gustaría destacar es que por fin se van a actualizar y reforzar nuestras instituciones de autogobierno para ponerlas a nivel de los llamados estatutos de tercera generación. Buen ejemplo de ello será la posibilidad de la disolución de la Cámara para convocar elecciones por parte de la Presidencia del Gobierno. La posibilidad también de proponer decretos ley para la posterior convalidación en este Parlamento y agilizar así la tramitación legislativa. La supresión de los aforamientos. Vamos a ser los primeros en suprimirlos en todo el Estado. Y, por cierto, aunque ahora hayan algunos partidos como Ciudadanos que se quieran colgar esa medalla, con ese asunto hay que recordar que esta era una previsión que ya se recogía en el texto original presentado en el año 2015 e impulsado por el Partido Socialista y por Coalición Canaria. Lo que se ha hecho ahora simplemente es ampliar su extensión. Dentro de este bloque también se reclaman competencialmente a Canarias algunas cuestiones que consideramos clave.
Así se refuerza la competencia legislativa en Canarias en materia del IGIP y el AIEM, fundamental para garantizar el bloque de financiación canario que incluye a los cabildos y ayuntamientos. Además, el Partido Socialista quiere hacer mención especial a una competencia, señoría, muy concreta que se contempla, la posibilidad de asumir competencias en materia de salvamento marítimo. Señoría, al margen de las posibilidades reales de contar con equipos de salvamento marítimo, que en cualquier caso deberán estar coordinados con los del Estado, a nosotros nos parece una declaración simbólica importante. Porque estamos en un momento en el que muchos gobiernos del llamado primer mundo están haciendo lo imposible por desatenderse del drama humanitario de la inmigración irregular. Porque algunos en estos momentos están jugando a reventar las instituciones comunitarias con el pretexto de los refugiados. Y que en ese medio y contexto de disparate político, una pequeña comunidad como la nuestra, de 2 millones de habitantes, dé un paso al frente y diga que quiera intentar ayudar, que no quiere desentenderse, que merece nuestro reconocimiento, y desde el Partido Socialista lo queremos dejar claro, merece nuestro reconocimiento y consolida el compromiso humanitario de Canarias. Señoría, aunque algunos pretendan ahora hacer un ejercicio, como hemos oído últimamente, de reduccionismo, la agenda canaria no solo son los convenios, que esperemos que estén firmados lo antes posible. La agenda canaria incluye también actualizar los 2 marcos normativos en los que se van a desarrollar esos 2 convenios, como es el Estatuto y el REF. Los 2 han ido de la mano y eso obviamente ha permitido que se contemplen, que se complementen con muchísima mayor eficacia. Con el nuevo Estatuto se establecerá un nuevo y mejor blindaje del REF dentro del bloque constitucional que garantizará que no se den pasos atrás en los avances aprobados para este último. Por ejemplo, la desvinculación del REF de los recursos del sistema de financiación, como se ha venido diciendo por los que me han antecedido de la palabra, de las comunidades autónomas, no podrá tocarse en futuras modificaciones del REF o del sistema de financiación, posibilidad que, como bien saben, quedaba al aire y que dependía de voluntad política. Además, se refuerza la colaboración y coordinación entre las instituciones canarias y estatales de cara a futuras modificaciones y se garantiza un programa de inversiones en las islas distribuido entre el Estado y la comunidad autónoma. Señoría, como decía, el Partido Socialista creemos que hay razones lo suficientemente objetivas para apoyar este nuevo estatuto y el consenso al que podamos llegar a partir de esta premisa. No se trata de una oportunidad perdida, como algunos han dicho, a pesar, porque en este nuevo estatuto cabemos todas y todos y de nosotros va a depender que sepamos desarrollarlo política y normativamente en sus aspectos clave. El nuevo estatuto no se va a agotar hoy con su aprobación o cuando se apruebe definitivamente en las Cortes. Muy al contrario, supondrá el inicio de una etapa esperanzadora para esta tierra. Y el primer asunto que tenemos que abordar si queremos mantener vivos nuestros compromisos es la reforma del sistema electoral. Señorías, no voy a entrar en un debate jurídico de que si hace falta o no aprobar o modificar nuestra ley territorial para que el sistema entre en vigor a partir del 2019, en las elecciones del 2019. Ciñéndome en el plano estrictamente político, digo que hay tiempo y suficientes puntos en común para que esta ley ya esté aprobada antes de la disolución de la Cámara. El Partido Socialista quiere mostrar su compromiso por trabajar activamente en este acuerdo y porque el nuevo sistema electoral defina la composición de este Parlamento y, por tanto, las políticas que se van a aplicar en Canarias a partir de los próximos 4 años. El Partido Socialista inició esta travesía en el desierto hace más de 10 años para intentar actualizar nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro sistema electoral. Muchos partidos compartieron inicialmente estos objetivos y otros se fueron sumando por el camino. Antes de acabar, quiero mostrar el agradecimiento de mi grupo, sincero, a todos aquellos
que han hecho posible que este proyecto esté más cerca que nunca para ser una realidad. Quizás por temor a ser injusto. 2 minutos más, señora Corujo. Olvidando, gracias presidente, algún nombre, prefiero hacer nominativo este agradecimiento. Pero espera un momento, señor. Bien. Decía que quiero hacer nominativo este agradecimiento y quiero hacer una excepción. Y quiero tener un recuerdo cargado de afecto sincero y respeto profundo por mi compañero Juan Carlos Alemán. El que fuera secretario general del Partido Socialista de Canarias estuvo siempre convencido de la imperiosa necesidad de las reformas que ahora parece llegar a su fin. Juan Carlos Alemán, mi compañero y secretario general, era un firme defensor de la idea de Canarias como algo más que la suma de las islas que la integran. ¿Qué contenido y significado tiene esta frase? Y qué triste cuando a veces escuchamos determinados debates. Amaba a Canarias y como la amaba con pasión, la quería plena de autogobierno y plena de salud democrática. Señorías, termino, como les decía, manifestando el apoyo del Partido Socialista al informe presentado por nuestros 5 grupos parlamentarios sobre los cambios sustanciales del proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado en el Congreso de los Diputados, y lo voy a hacer terminando y citando las palabras de César Manrique, nuestro artista más universal. Vivimos tan corto espacio de tiempo sobre este planeta que cada uno de nuestros pasos debe estar encaminado a construir más y más el espacio soñado de la utopía. Construyámoslo conjuntamente. Es la única manera de hacerlo posible. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora Corujo. Concluye la última intervención de los grupos parlamentarios en la mañana de hoy con Dolores Corujo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y Carolina Darias llama a la votación de una reforma del Estatuto que previsiblemente va a ser votada a favor por todos los grupos parlamentarios, salvo por Podemos, que defendía en primer lugar ese documento, por el que no va a apoyar esa reforma del Estatuto de Autonomía que se aprobará en el Senado los días 23 y 24 de octubre, en el último pleno del mes en esa Cámara Alta. Hemos visto las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y comienza ahora la votación. Votamos en primer lugar el informe que se presentó en registro, que es el del Grupo Parlamentario Podemos. Procedemos a la votación del informe del Grupo Parlamentario Podemos, señorías. Señorías, 56 votos emitidos, 7 sí, 48 no y 1 abstención. Votamos a continuación, señorías, el informe presentado por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario, Popular, Nueva Canarias y Grupo Mixto. Señorías. Señorías, silencio, por favor. Comienza la votación. Señorías, 56 votos emitidos, 49 sí, 7 no y ninguna abstención. Queda aprobado, por tanto, señorías, el informe presentado por los grupos Nacionalista Canario, Grupo Socialista Canario, Grupo Popular, Grupo Nueva Canarias y Grupo Mixto. Bueno, pues como era Señoría, de esperar, ha sido aprobado no abandonen el hemiciclo, ese informe a favor de la reforma del Estatuto de Autonomía con los 7 votos en contra de Podemos. El informe de Podemos, al contrario, era votado solo a favor por el Grupo Podemos y en contra el resto de grupos parlamentarios. Escuchemos a Carolina Darias. Las personas fallecidas ante la tromba de agua que ha caecido en Mallorca, en la localidad de Sant Llorenç de Cardassar, y también nuestros mejores deseos para que las personas desaparecidas sean encontradas con vida y sumarnos a esas condolencias con los familiares y con toda la comunidad balear. Señorías, muchísimas gracias por el trabajo realizado y ahora sí, se levanta la sesión. Se despide ya Carolina Darias, la presidenta del Parlamento, en este debate de reforma del Estatuto de Autonomía monográfico
que ha durado algo más de 1 hora y media. Empezaba con retraso a las 11:25 de la mañana y se aprueba a favor ese informe para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que seguirá ahora su trámite en la Cámara Alta, en el Senado, y que se votará previsiblemente los días 23 y 24 de octubre para salir adelante. Esa reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que incluye muchos cambios en el autogobierno y las competencias que tiene Canarias actualmente, sobre todo, como saben, en el reconocimiento, por ejemplo, de La Graciosa como octava isla, en el anclaje del régimen económico y fiscal, su desvinculación del sistema general de financiación autonómica. Se suprimen además los aforamientos. Será Canarias la primera comunidad autónoma en producir esa novedad. Los cargos públicos serán juzgados por tribunales ordinarios, eso es lo que significan los aforamientos. También otras novedades que se incluyen en esa reforma del Estatuto de Autonomía, como la reforma del sistema electoral canario, que estará vigente previsiblemente también las próximas elecciones de 2019. Seguimos viendo la imagen del Parlamento y cómo se despiden los diputados en este pleno monográfico. Pues nosotros nos vamos a despedir ya de este programa especial que les hemos ofrecido desde las 11:25 de la mañana aquí en Televisión Canaria para resumirles ese pleno monográfico que ha ofrecido la Cámara Autonómica sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Les dejamos ya con el programa Canarias Hoy. También han podido seguirnos a través de la web ustedes y podrán recibir un amplio resumen de lo que ha acontecido en la Cámara Autonómica, como siempre este domingo en el programa Parlamento. También en el Telenoticias 1 a partir de las 2:30. Buenas tardes.